Declaración de emergencia económico-financiera. Ingresa finalmente hoy también un proyecto de ordenanza que declara la emergencia administrativa, económico y financiera de la Municipalidad de Crespo. Es una decisión que el Departamento Ejecutivo toma luego de analizar con profundidad, pero asimismo, apremiado por los tiempos, la situación en que hemos recibido la administración municipal. Como primer punto, debemos informar a los señores concejales que el déficit municipal alcanzaba el 10 de diciembre de 2015 la suma de 9.724.186 pesos con 69 centavos y la deuda con proveedores de la municipalidad, llamada deuda flotante, ascendía a 12.224.825 pesos con 73 centavos. Es decir, que equivale al total de recursos, la deuda con proveedores equivale al total de recursos promedio ingresados a la municipalidad durante cada mes del año en curso, significando el déficit un 7,02% del presupuesto ejecutado, 7,02% del presupuesto ejecutado hasta la fecha indicada, y la deuda flotante el 8,83% de los recursos realizados durante el año. Recordemos que lo consignado es deuda inmediatamente exigible, es decir, vencida, por lo que hoy la municipalidad no tiene capacidad financiera suficiente para afrontar dicho pasivo en el corto plazo. Entonces, la declaración que mediante el proyecto referido se solicita permitirá renegociar y o diferir los plazos de pago, intentando que no se haga más gravoso el pasivo ante hipotéticos y legítimos planteos o reclamos por parte de los acreedores. Es intención de esta administración normalizar la situación y equilibrar las cuentas hacia el mes de marzo próximo, y por ello se solicita la declaración de emergencia por el plazo de 3 meses, venciendo en consecuencia en fecha 30 de marzo de 2015. Asimismo, y dentro de las medidas, se ha decidido la realización de una auditoría externa, general, administrativa y financiera que a partir del pasado 10 de diciembre lleva adelante la Cátedra de Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral. La decisión de contratar un ente público para la realización de la tarea enunciada se funda en la necesidad de despejar cualquier tipo de dudas que pudiera surgir sobre la idoneidad, transparencia y objetividad del ente contratado para esa misión. Se estima la duración del trabajo en aproximadamente 3 meses. Finalizada la misma, el Departamento Ejecutivo se compromete a realizar la difusión ante este cuerpo y pública de los resultados de tal auditoría. Asimismo, y como los ejemplos de austeridad deben proceder siempre desde la autoridad, al menos en nuestra concepción de la actividad política, se propone la reducción de las retribuciones de los funcionarios políticos, incluido el presidente municipal, en un 15% de los sueldos fijados por ordenanza, y por el plazo que dure la emergencia, invitándose a los señores concejales a adoptar el mismo criterio, acompañando el esfuerzo que debe realizar el gobierno para recuperar aquel equilibrio en las cuentas públicas. Creemos que estas medidas, acompañadas por decisiones que ya se han tomado por el Departamento Ejecutivo de racionalizar algunos gastos de la municipalidad, nos permitirán en un breve plazo recuperar la capacidad operativa hoy disminuida y poder brindar a la comunidad servicios públicos de calidad tal como se merece.